Bueno, en esta clase yo les decía que ya esto va tomando ya el tono de lo que vamos a hacer como trabajo final, ¿no? Justamente lo que vamos a hacer en esta clase. Esta semana todavía le vamos a dedicar tiempo a la sentencia de Inés. Falta una segunda parte que hablamos muy poquito de ella, que les dije también que leyeran y que ahora incluso, no sé si está aquí Miriam, no la veo, no está. Y Miriam, porque Miriam Nopal había referido el tema de la adecuación de medidas legales, del marco legal, y yo le había preguntado que por qué, y no me había dado cuenta que sí, que es una de las invocaciones, las obligaciones que se vulneran por el Estado, pero que tiene que ver con la segunda, los segundos alegatos. Entonces vamos a ver la segunda parte, que les dije también que leyeran, que tiene que ver con el debido proceso, etcétera. Y vamos también a ver el tema de las reparaciones. Les puse un texto sobre teoría de reparaciones. Es un texto largo, evidentemente es una guía. Es importante que lo revisen. Lo vamos y vamos a ir, evidentemente lo que me interesa es teoría de las reparaciones en función de los derechos humanos, sí responsabilidad internacional, pero lo que más me interesa, más que la cuestión del derecho internacional público, es evidentemente la reparación en sí, cómo se puede dar, cómo se da, todo el tema porque es toda una línea de trabajo dentro de los derechos humanos que también ustedes como abogados, abogadas, tienen que presentarlo a la hora de hacer una demanda. No solamente van a presentar se violan tales derechos, se violan tales sus derechos, se violan tales obligaciones estatales, o incluso se incumplen más bien estas obligaciones estatales, o mediante estas empresas pasó tal cosa, sino también el hecho de qué vas a pedir, ¿no? ¿Qué vas a pedir después? Pues justamente vas a pedir reparar el daño. ¿Y qué implica reparar ese daño? ¿No? Entonces vamos a tratar de ver eso esta semana y de verlo de manera general, y todo esto es lo que se va a medir en el trabajo final. En el trabajo final vamos a buscar una sentencia, una demanda, un documento jurídico, una sentencia de derechos humanos, ¿no? Puede ser nacional, puede ser de México, puede ser de otro país, regularmente América Latina es lo mejor, que nos parecemos bastante, puede ser del sistema interamericano, si quieren irse a Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, a lo que deseen, pero vamos a buscar sentencias o demandas. Las demandas a veces son más difíciles de encontrar, porque no están públicas, lo que están públicos son las sentencias de un caso, y nadie puede repetir el caso, ni tampoco van a usar los casos que vamos a ver en clase. Nos quedan después 5 clases más y vamos a analizar otro caso más, pero un caso que va a tener que ver con conflictos socioambientales y derechos sociales, ¿no? No de este tipo, que específicamente tiene más que ver con derechos desde el punto de vista em, de derechos civiles y derechos civiles, ¿no? De la vida, la integridad física, ¿no? Entonces realmente lo que vamos a hacer es buscar otro caso. Ya tengo varios ahí, tengo que decidir cuál, que son los que vamos a ver a partir de la otra semana más arriba, y vamos a hacer también el ejercicio. Vamos entonces a ver con exhaustividad estos dos casos. Yo lo que les estoy pidiendo es que el trabajo final es individual, primer punto. A partir de que es individual, tienen que ser sentencias de casos diferentes. Por tanto, desde ahora ya les estoy comentando que los que busquen sus sentencias de una vez, si son casos paradigmáticos de derechos humanos, no es un caso, no es que ahora yo busque la sentencia de amparo de cualquier cosa, no solamente, sino casos paradigmáticos de derechos humanos donde haya muchas violaciones de derechos humanos, varias, ¿no? Donde haya
no solo violaciones flagrantes, sino graves de derechos humanos. Hay muchos casos en México, hay muchos casos en América Latina, así que van a sobrar para este grupo. Me tienen que mandar un correo, tienen que hacer la búsqueda del caso, me van a tener que mandar un correo, yo les voy a poner fecha, pero va a ser para la semana que... para el 21 de noviembre, el 22 de noviembre, lunes, como fecha última. Y bueno, recuerden que ustedes tienen que hacer la búsqueda, ustedes por sí mismos y por sí mismas, ya están en 10º semestre la mayoría, luego entonces tienen que buscar, y no puede coincidir con casos que hemos visto en clase, con el que vamos a ver la próxima semana, que pronto se los voy a subir, ni puede coincidir con, ¿qué más? A ver, ni pueden coincidir entre ustedes, ¿vale? Entonces, por eso les digo que vayan buscando ya, que tengan varios a mano y que busquen la sentencia. Me tienen que mandar un correo. Milagro, encontré este caso, me interesa y esta es la sentencia, ¿no? Un documento jurídico, y si tienen más información, artículos, etcétera, buenísimo, pero sobre todo la sentencia. Vamos a hacer un análisis de sentencia con todos los elementos que hemos visto en clase, desde el punto de vista de los derechos humanos, y ese va a ser el objeto del trabajo final, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué van a señalar desde la sentencia? Derechos, sus derechos, obligaciones, derechos, principios, sus derechos, obligaciones, desempaque de los derechos humanos, y reparaciones, ¿va? Y explicación de todo esto, ¿va? ¿Ok? ¿Están aquí? ¿Están escuchando? Sí, profesora. Bueno, Profesora. Y gracias. profesora. Gracias. Bueno, así, por supuesto, la calificación final va a estar basada en que hagan bien este ejercicio, que va a ser por escrito, que lo van a entregar el día de certificación, etcétera, etcétera. Por eso estoy desde ahora avisando, para que ya vayan buscando. Voy a poner todos esos datos ahí en la página web, pero les decía, para el 22, que es lunes en 15 días, es el último. Fíjense, yo les propongo que tienen 15 días para que lo busquen y me lo manden, porque si me lo mandan y ya lo escogió otro compañero o compañera, les voy a decir, busquen otro. Y así sucesivamente. Y justamente el día 3 se acaban clases, es decir, el 22 todavía tenemos 4 clases más, y después viene la certificación, para que ustedes tengan tiempo, más que tiempo suficiente, de buscar su documentación. Y incluso de empaparse sobre el caso, porque a lo mejor pueden encontrar artículos sobre el caso, etc. Bueno, México, América Latina, lo que ustedes deseen, sentencias paradigmáticas, hay que leerse toda la sentencia y vamos a medir lo que hemos visto teóricamente en clases. No van a hacer un ensayo en sí, van a hacer un ejercicio metodológico, teórico, metodológico de análisis de derechos humanos, y yo voy a poner los rubros. Es lo que yo hago también en sistemas no jurisdiccionales de los derechos humanos. En sistemas no jurisdiccionales construyen un expediente desde una visitaduría, desde una comisión de derechos humanos. Y ficticio, evidentemente, pero el tema es que lo importante aquí es que ustedes sepan ubicar perfectamente. Fíjense, este es un ejercicio que solamente lo que mide es la comprensión de los conceptos teóricos y su ubicación en un ámbito de interpretación del derecho. Eso es lo que está midiendo realmente el ejercicio. No mide que ustedes hagan una demanda. Eso podría pensar que también pudieran hacer una demanda. Sería interesante y bueno, pero para eso tendrían que tener casos a mano desde el punto de vista práctico también, ¿no? O casos no, situaciones fácticas. Y es un poquito más complejo. Por eso aunque sí me gustaría que construyeran una demanda, estaría bien también. Bueno.
Por ahora vamos a hacer un análisis de sentencia, ¿vale? De una sentencia, no se puede repetir, tienen que irla buscando, tienen que ser casos paradigmáticos de derechos humanos, no es cualquier sentencia, no es... vamos a aceptar cualquier tipo de violaciones, evidentemente, pero cuando se habla de casos paradigmáticos, para que entiendan este concepto, de cuestiones donde haya habido violaciones flagrantes de derechos humanos, si está metida la Corte Interamericana mejor. Hay muchos casos en la Corte Interamericana, de México, de América Latina, de todos lados. De todos tipos, hay de pueblos indígenas, hay de mujeres, estos son los paradigmáticos, está no sé, está de pueblos indígenas en consulta, en muchas cosas, en tierra, territorio. Un lugar que, además de la Suprema Corte de México, que tiene casos importantísimos, por ejemplo el del aborto, una sentencia interesante, importante, esos son casos paradigmáticos, ¿no? Ese tipo de cuestiones que implican grandes soluciones a problemas de derechos humanos o soluciones a casos de violaciones flagrantes de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Claro, el caso del aborto es una creación de jurisprudencia, pero es una sentencia igual, también podría ser. ¿Qué más les así? Que un tribunal importante que también tiene muchos casos interesantísimos y sentencias muy buenas es el Tribunal Constitucional de Colombia, por ejemplo. Los tribunales constitucionales latinoamericanos en general, Ecuador, Colombia, sí, es muy recomendable si quieren pasearse por allí, hay cosas interesantes, muy interesantes. Busquen por los derechos, ¿no? Los derechos que más les guste, que más les interesa, busquen por ahí. Tienen para buscador y ustedes lo ponen y van haciendo su búsqueda, ¿no? Parte de la evaluación es eso, que ustedes encuentren un muy buen caso paradigmático y me tienen que adjuntar el documento, ¿vale? Dime, Gerardo, adelante. Profesora, ¿cree que pueda trabajar sobre el caso de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel? No lo conozco, mándame la sentencia. No recuerdo, creo que lo mencionaste, lo has mencionado varias veces, pero no Sí, conozco el caso. A lo mejor lo sí, porque ya conozco, ya lo había estudiado un poco. sí, pero mándame la sentencia, déjame valorarlo, porque sí quiero que esté bastante, por eso les estoy diciendo de casos paradigmáticos, que estén bastante relevantes en cuanto a que se vean todos los elementos que hemos estudiado en clase. ¿Está bien? Entonces me tienen que mandar la sentencia y yo la analizo, ¿vale? Bueno, vale. Seguimos. Vamos a seguir con el caso de Inés Fernández. ¿Está bien? ¿Alguna duda o seguimos? El análisis se va a presentar escrito, ¿verdad? Sí, O lo sí, vamos claro. a ir. Sí, un Ok. documento por escrito que va a tener como una plantilla, donde vas a tener que ir llenando rubros y yo te Ok, los voy a ir pidiendo. Evidentemente eso va a de estar acuerdo. en la página mía, en la Moodles, ahí, el ejercicio final, para que ustedes se guíen, no se preocupen. Eso no va a tener problema. De hecho, si quieren ver más o menos una idea de cómo se hace, cómo he hecho esto en otros momentos, entren a sistemas no jurisdiccionales de derechos humanos y vean el ejercicio que tienen que hacer para terminar la materia, que es bastante fuerte. Bueno, me gustaría que me hablaran de la segunda parte del apartado 9, a partir de la página 53 de la sentencia, de justamente la violación del debido proceso, ¿no? O como hoy le llaman garantías judiciales por el artículo 8 de la Convención Americana, y protección judicial, que fíjate, ustedes lo habían mencionado así, porque así se llama en la Convención Americana. Eh, en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ahí donde estaba la obligación esta de adecuar el marco legal interno de la Convención Americana. ¿Qué pasa aquí? Que fíjate, yo le había dicho a María Los Ángeles, no se llama protección judicial, se llama debido proceso. Claro, el debido proceso es el principio genérico, pero claro, todas las legislaciones, y más estas que tienen muchos años, la Convención Americana de la OEA,
no recuerdo de qué año es, pero no es una convención muy joven, es del 69. Bueno, se puso en vigor en el 78, pero se puso en vigor en 1978, con 25 Estados miembros de la OEA que la suscribieron, pero se empezó a firmar se firmó desde el año 69. Entonces, los conceptos de derechos humanos han ido cambiando bastante. Luego, entonces, por ejemplo, cuando tú lees la Declaración Universal, que es del 48, los propios pactos, que son de los años 60, la propia Convención Americana, el protocolo, todos estos que son entre los años 60, los años 70, como que se ha ido puliendo mucho el lenguaje de los derechos humanos técnicamente. Por tanto, que María Los Ángeles, te lo comento porque me acordé que lo dijiste y yo fui la que dije, no, protección judicial es debido proceso, asumiendo que lo habías comentado en un lenguaje no jurídico, ¿no? Pero bueno, así está en la convención, está bien No, es que dicho. lo leí como parte está como parte de Sí, sí, de de los las derechos. violaciones. Sí, 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 Ajá. es Yo lo que estoy entendí que diciendo. era como ok, Es lo que estoy un diciendo. ajá, bueno, eso sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que está en la página 53, a partir de la página 53 está todo esto, y yo no me había leído el subtítulo, yo me leí el texto, pero los subtítulos no los miré con mucha énfasis, después me di cuenta, ¿sí me entiendes? Y sí me había leído el contenido, pero no me había leído el subtítulo, porque le están poniendo un nombre al derecho, le están poniendo un nombre que dice la convención, en el artículo 8, garantías judiciales, artículo 25, protección judicial. ¿Está bien? Pero realmente lo que estoy queriendo decir es que, bueno, conocemos perfectamente que como derecho principio es el debido proceso. Bueno, hagamos el mismo ejercicio, explíquenme rápidamente, porque quiero también dedicarle tiempo a otras cosas. Es justamente qué tipo de derechos principios se violan, qué tipo de sus derechos también descubrimos acá. Estoy haciendo el ejercicio porque también al final es como mejor se aprende, si no teóricamente no hacemos mucho. Teóricamente es más complejo. Y recuerden que esta materia no es para que ustedes aprendan procedimientos, sino para que ustedes aprendan toda esta parte técnica, jurídica y teórica de los derechos humanos. Bueno, empezamos, me avisan cuando sí ven el derechos, principios, sí ven el pizarrón. Sí, sí se ve bien. Vimos derechos, principios, sus derechos. Todavía acá no hay tanto desempaque. El desempaque se ve mucho. Bueno, hay desempaque cuando tú ves el tema de la adecuación cultural con el tema de los derechos lingüísticos. Por ejemplo, de violación de los derechos lingüísticos de Inés, porque no hay una adecuación cultural justamente del debido proceso. Vamos, eso podría ser importante. Y acuérdense que una de las cosas también que les voy a poner, que me importa que vean, es esto, es cómo se relaciona en el caso los principios y características de derechos humanos. Por ejemplo, en este caso hemos visto el principio. A ver, por favor, apaguen sus audios. No me queda. ¿Puedes apagar tu audio? El de Alberto también está. Pedro, por favor, tu audio. Cargador, no es Pedro, tu audio. Ay, de Dios mío, celular. ni se enteran. No sé si están en la clase, ¿no? ¿Por qué no se enteran? Está con el audio puesto a todo dar. ¿No están escuchando o qué? Los principios y características de los derechos humanos. Recuerden, por ejemplo,
cómo esta sentencia está dividida en dos partes. Una primera parte quisieron abordar todo el tema de la integridad personal, física, psicológica, vinculada a la violación sexual y también la violación a domicilio, ¿no? La invasión a domicilio, vinculada al derecho de no invasión a domicilio, la integridad, inviolabilidad del domicilio, así es como se llama, y la afectación también integridad física, psicológica y moral también, no solo de la víctima, sino de los familiares. Separaron esto y esto lo unieron, ¿no? Le dieron toda una relación, le hicieron una relación porque hay interdependencia, evidentemente. Eso se podía haber argumentado con muchas más cosas: derecho a la vida, derecho a la salud. Y en este caso, esto es importante que hagan el análisis, porque no lo van a ver, sino que si ustedes ven en su trabajo final, si hay otros derechos que la sentencia no enuncia, pero que son importantes, que se relacionan de manera interdependiente, que tú puedas debatir a lo mejor el tema, por ejemplo, de indisponibilidad de los derechos humanos, indivisibilidad, integralidad. Esto yo se los voy a pedir de las sentencias. ¿Cómo se expresan los principios en las sentencias? Por ejemplo, en la primera parte del caso que ya analizamos, yo creo que es muy importante justamente todo el análisis que hicimos de universalidad vinculada a la diversidad. Los derechos son para todos y todas, pero en materia de diversidad todos somos diferentes, todo eso que discutimos en la primera parte del curso. Y luego entonces si eres mujer, indígena, pobre, tienes un trato diferenciado, que es el caso del indígena Mepa e Inés Fernández. Y el trato diferenciado está en que justamente por ser mujer indígena Mepa, de condición social de pobreza, y de pertenecer a una organización especial, porque esto es muy importante también, eso se dijo en la clase pasada, provoca que la autoridad ejerza esta violencia. Hay una relación causal entre la condición de la persona y del colectivo, del sujeto individual y del sujeto colectivo, con la violación de derechos humanos. De quién es la persona y de quién es el grupo y cuál es la condición de militarización y de violencia de la zona. Eso es un análisis que lleva una perspectiva de integralidad de los derechos humanos, de indivisibilidad y de integral y de diversidad. Recuerden que vimos los principios y características de los derechos humanos y a la vez vimos los principios que atraviesan los derechos humanos, que era igualdad, libertad, diversidad, y son 4. Igualdad, libertad, diversidad. Los principios y características de los derechos humanos, a ver, ¿quién me los dice? ¿Cuáles son? Primero, y después para irnos contando, me falta uno acá. ¿Quién me dice? Universalidad. Ajá, las características son universalidad. Vamos a ponerle otro nombre para que ustedes no se confundan. Vamos a ponerle características, ¿está bien? Mejor, para que no nos confundamos. Universalidad, ¿qué más? Indivisibilidad. Muy bien. Progresividad. Integralidad, interdependencia. Ok. Universalidad, Indisponibilidad. indivisibilidad, indisponibilidad, integralidad e interdependencia. A ver, no quiere decir que eran estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque hablamos que el carácter resoluto no nos gusta. La verdad, a mí no me... Los derechos no son absolutos, los derechos humanos no son absolutos, se aplican y se interpretan según contextos. A ver, los derechos humanos son universales, se aplican son para todos y todas, pero no son absolutos en el sentido que tú digas que esto está por encima de cualquier cosa, no. Hay cosas que no. Siempre va a haber tensión en los derechos humanos, ¿no?
Por ejemplo, ahora mismo en México, que si el Tren Maya, que si va a haber afectación de cierta parte de la selva hasta cierto punto, porque van a venir proyectos turísticos, pero a la vez también vas a satisfacer derechos laborales, y a la vez hay grupos que no quieren el Tren Maya y hay otros grupos que sí lo quieren, porque al final no solo va a traer sector laboral, sino también transporte para otros trabajos y crecimiento. Por favor, Manuel. Va a traer para otros o para algunos va a traer, ¿cómo se llama? Un cierto desarrollo económico. Algunos estaremos o no de acuerdo con ese concepto de desarrollo económico, que si es desarrollista, que si no lo es, en fin, siempre, cada tipo de megaproyectos, por ejemplo, en materia ambiental, en materia social, y social, va a traer cambios, y siempre va a haber tensión de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Inés Fernández es un caso que no se ve tanto así, porque tú no puedes agredir a nadie por justificando nada. Pero en los casos de derechos sociales, sí hay mucho de esto, megaproyectos, frente a pueblos indígenas, hay mucha tensión de los derechos. ¿Entienden la palabra tensión, no? Como que se contradicen, ¿no? Unos derechos van por un lado, por un lado puede haber satisfacción de derechos, por otro lado no, violaciones de otros. Y bueno, no, hay casos de megaproyectos donde evidentemente hay un sentido del lucro muy claro. Por ejemplo, el caso de el caso de las mineras mismas puede haber casos de mineras. Los casos de mineras regularmente son casos bastante paradigmáticos en materia de violaciones de derechos que no traen casi ningún beneficio a las comunidades. Pero, por ejemplo, hay un caso muy interesante que se está solucionando ahora y que nosotros hemos trabajado durante 10 años, el otro día lo estamos mencionando en otra clase, y hoy escuché que el miércoles en Temacapulín van a tomar ya resoluciones finales. Este es un caso de la presa de Temaca, que yo lo conozco hace más de 10 años. Por favor, sus micrófonos, por favor. El caso de Temacapulín en Jalisco tiene muchos amparos. Vieron el evento al inicio del curso con Claudia. Claudia es una de las abogadas que hubo ese caso, hicieron muchos amparos y pararon siempre la presa. Pero es un caso interesantísimo que ahora justamente la comunidad se está reuniendo con el gobierno en varias sesiones y están viendo cuáles van a ser las soluciones que se van a tomar. La presa está construida, la gran cortina aquella, y evidentemente ellos han parado mediante procesos judiciales que no abran la cortina y por supuesto que no inunden el pueblo. Pero hay una construcción hecha. Entonces, y a la vez se está planteando de que si hay una necesidad de agua en Guadalajara. Entonces, ven, ahí hay derechos en tensión. Y es interesante, yo conozco muy bien el caso siempre se estuvo parando porque no es un pueblo indígena, es un pueblo cristero, es un pueblo semirural, de producciones rurales, de milpa, etcétera, etcétera. Creo que producen también amaranto. No, ahora no recuerdo todo lo que producen, pero son cuestiones, con una iglesia del siglo XVI, tiene patrimonio, es un caso muy interesante. Esa fue una de las razones por las cuales se fue por la línea del patrimonio cultural, porque la iglesia es del siglo XVI. Porque no son pueblos indígenas, no podías ir por tierra territorio, por consulta, por nada de eso, ¿entiendes? Entonces son pueblos cristeros, son pueblos blancos, de campesinos. Entonces lo que está pasando ahora es que se están poniendo de acuerdo a ver qué van a hacer. Van a llenar la presa, pero van a poner la cortina de una manera, o van a hacer, no conozco bien qué está pasando ahora, para que si hay agua hacia Guadalajara, pero a la vez no se inunde el pueblo, ¿no? Están haciendo pactos. Y hay derechos en tensión, que es lo que también hay que buscar, esas soluciones de los conflictos, ¿no? Y ahí hay muchas sentencias en ese caso, muchas. Nunca se llegó al sistema interamericano y eso porque siempre mediante amparo se paró que la presa se abriera la compuerta, pues lo que es como tal se llenara.
Pero bueno, todo esto les comento para que entiendan que en materia de derechos sociales sí se van a encontrar esto, y entonces tienen que buscar una sentencia, pero también tienen que pensar un poquito, pero en materia ya de derechos civiles, como este de Inés Fernández, esa tensión de los derechos no se va a ver tan clara, no se va a ver clara. No podemos hablar de seguridad contra una violación, no, eso no existe, ¿entiendes? ¿Sí me entienden? ¿Están entendiendo este razonamiento? Una cosa son las tensiones en derecho en materia de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y en derechos civiles contra la vida, contra la integridad física, psicológica, no hay tensión. Ahí no hay tensión, ahí no puede haber tensión. Hay que respetar los derechos por encima de todo, y nada justifica ninguna agresión ni violencia que implique la muerte de personas o este tipo de violencias extremas físicas, ¿no? ¿Está bien? Ni tortura, ni nada de eso. ¿Está bien? Entonces es importante, para lo que vamos a ir viendo, que pensemos, por ejemplo, en este caso se ve muy claro el tema para mí, de la indivisibilidad e integralidad e interdependencia de los derechos. ¿Por qué? Porque se hace, y ahí hay que explicarlo ustedes, por ejemplo, para Inés Fernández habría que explicarlo cómo se van relacionando unos derechos con otros. Y lo otro es que relacionen el caso con los principios que vimos después, de igualdad, libertad, diversidad. ¿Se acuerdan de de los principios? Es que se me olvidó uno. No sé si se acuerdan. ¿Ya se llegaron a acordar o no? Es mi texto, es en mi texto. Igualdad, libertad, diversidad. ¿Cuál, Miriam? No te escuché. ¿Cuál es? Dignidad. Ah, dignidad. Gracias, Dignidad. Miriam. Gracias. Dignidad, tienes toda razón, dignidad. Y Claro. profesora, en las características le faltaría inaliabilidad. Inalienables. Ajá. Sí, que no se pueden separar de la persona o ya. Son indisponibles. Para mí todo eso lo puedes trabajar, no imprescriptibles, están vinculados a la no disponibilidad, que no puedes disponer de ellos. Por eso yo pongo indisponibilidad, porque implica todo. Porque inalienable es que no te puedes separar de ellos. También pues, que no los puedes, pero también que no prescriben, no se pueden dividir, que no caducan, todo eso, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Pero para mí esto como que va un poquito junto, ¿no? No es... Pero ustedes pongan los términos que vayan entendiendo, no tengo ningún problema. Pero todo este análisis debe estar en el trabajo final, ¿vale? Y bueno, lo hemos visto un poco acá, estuvimos como dialogando la semana pasada, y por ejemplo, este caso, diversidad es donde es muy importante. Diversidad e igualdad, y no discriminación. Los tres principios están alegados. Sí, es muy importante. Igualdad en el trato igualitario en el debido proceso, diversidad porque es mujer, indígena, pobre, condición social, que genera justamente que justamente, por ejemplo, es la causa por la cual hay la violencia excesiva, se fundamenta muy bien en la sentencia, y hay discriminación, ¿no? Justamente, se relaciona mucho. Siempre igualdad, diversidad y discriminación van a ir de la mano, ¿eh? Y claro, ahí también se puede hablar evidentemente de dignidad, porque al final es lo que afecta a las personas, ¿no? Su vida digna, ¿no? Bueno, te los comento para que más o menos vayan preparándose, chicos, chicas, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, vamos a ver quién me... Miriam, antes que entraras, estaba comentando que justamente tú habías hablado de la obligación de adecuar medidas, adecuación de normas legales. Y yo no me di cuenta, yo te pregunté de dónde está esa obligación acá en esta sentencia. Y bueno, después vi acá que está citada en los artículos, adoptar disposiciones de derecho interno, artículo 2 de la Convención Americana.
que establece si el ejercicio de derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Luego entonces tú tenías razón, y yo no me, pero yo te expliqué, yo te pregunté de dónde sacas esa obligación que se viola y no me explica, no, por lo menos yo no entendí tu explicación. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la sentencia y vamos a tratar de llegar a reparaciones, ¿vale? A ver si nos da tiempo. ¿Quién me habla de la segunda parte de la sentencia? Y relaciona esto que está en el pizarrón con la segunda parte de la sentencia. Es decir, apartado 9, página 53 en adelante. Vamos, adelante, les toca a ustedes la palabra. Les dije que la leyeran, ¿eh? Yo les dije, les había puesto eso. ¿Qué derechos, principios, qué sus derechos, qué obligaciones se incumplen estatalmente? Cómo se puede ver el desempaque de los derechos. Por acá hay un desempaque interesante que se puede ver, ahorita lo mencioné, o qué relación hay con las características de los derechos humanos, qué relación con los principios. Vamos, adelante, les doy la palabra a ustedes. Espero que levanten la mano y me vayan diciendo. A ver, María de los Ángeles, siempre dando el paso al frente. Pues los primeros derechos, principios que quedan como muy asentados es la integridad personal, tanto de la víctima como de sus familiares, y la inviolabilidad del domicilio. Sí, pero estamos en la segunda parte, a partir de la página 53. Ya todo eso lo vimos la clase pasada. Ya no estamos, de hecho lo que les dije, la sentencia está dividida en dos partes, en materia de derechos y obligaciones. Justamente una parte es sobre derechos civiles, todos son derechos civiles, pero una parte se dedicó a toda la parte, vamos a decir, de la integridad física, personal y moral, ya se lo vimos, y vimos todo lo que había ahí al respecto, y hay otra parte ahora, que es a partir de la página 53. Esa es la que quiero que veamos, ¿vale? Es que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero casi empieza a hablar del debido proceso, ¿no? Porque Exactamente. a desmenuzar desde el principio en qué instancia se fue desarrollando. Exactamente, María de los Ángeles, muy bien. Y de hecho no es tan difícil. La sentencia es como bastante lógica. Tiene todo, primero la parte procesal y después va alegando hechos, derechos, obligaciones, y lo dividieron en dos momentos. Primero, la integridad física, psicológica, moral de la víctima y de sus familiares, y la invasión a domicilio. Y después está el debido proceso. Y el debido proceso, de hecho, es un derecho principio. No es solo un derecho, es un derecho principio. Porque adentro tiene muchísimos derechos, subderechos. De hecho, se desgaja en muchos subderechos y principios internos. Es uno de los derechos principios. Esto, por eso también se le llama garantía, ¿no? Porque es un derecho principio muy abarcador. Y porque internamente tiene muchos subderechos, dentro de o derechos internos que a la vez tiene subderechos, incluso tiene principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de retroactividad a las leyes, el principio de definitividad, el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, todo eso es parte del debido proceso, son principios internos, que son principios, no son derechos en sí, son principios para generales de derecho que tú usas en la argumentación. Fíjense, si tú no puedes decir no, porque a él se le violó el derecho de retroactividad a la ley, eso no existe. Tú lo que dices es, se le violó el derecho al debido proceso al violarse el principio de retroactividad a la ley penal, por ejemplo. Así es como tú argumentas. No, es que se violó el principio de definitividad, así sí lo dices, pero ¿qué se está violando antes? Pues el derecho al debido proceso, ¿no? Como derecho principio.
No, que se los digo porque uno tiene que saber también cómo redactar. Y tú los principios se violan, pero no son derechos per se de las personas, ¿sí? No sé si me entienden. Estoy hablando de principios como retroactividad a la ley, principios generales de derecho, ¿no? El principio de definitividad, principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para que lo vayan entendiendo. Esto es lógica jurídica, esto no es nada. En lo que se está violando como derecho principio es el debido proceso. Hay otra cosa que se llaman principios generales de derecho, como los que acabo de mencionar, que también se violan y que todo eso está dentro del debido proceso, ¿vale? Bueno, entonces sí, el derecho principio es el debido proceso. Vamos, ¿qué más? ¿Cuáles son sus derechos, las obligaciones? Estoy esperando por ustedes. Muy bien, María Los Ángeles. Estamos en esta parte, página 53 en adelante hasta la 77, si mal no recuerdo. Les dije qué es lo que íbamos a hacer. Yo los voy a esperar. Eso a la justicia, profesora. Ok, acceso a la justicia. Y acceso a la justicia sería un subderecho en el debido proceso o sería otro derecho. Yo considero que sería derecho principio, ¿no? No sé, habría que ver cómo está formulado dentro de la propia sentencia. Yo creo que no. Yo creo que está dentro del debido proceso. Porque, bueno, es que ellos le llaman garantías judiciales en general, ¿verdad? Y protección judicial en general. Ellos le llaman así, ¿ok? Sí. Sí, sí, está bien, tampoco no hay problema. ¿Qué más? Adelante. Lo podemos interpretar. Ustedes tienen que hacer esto en el trabajo final y tienen que argumentar. Tampoco me tienen que argumentar con el documento. Adelante, sí. ¿Quién más? O el que quiera comentar. O la que quiera comentar. ¿No leyeron? ¿No leyeron esta parte de la sentencia? Se los puse, está puesto en el sitio. Discriminación, profesora. Discriminación. ¿En qué sentido? Renata, me parece, En está el muy bien. sentido que es una Ah, mujer indígena y pobre, lo menciona el texto. sí, pero estamos hablando de este parte, del debido proceso. Entonces, ¿en qué sentido fue? ¿Cuáles son los hechos que fundamentan la discriminación en este punto? Eso es importante, lo tienen que explicar así en el trabajo. Eso que me estás diciendo también lo dicen En en cuanto otra al parte. acceso a la justicia, profesora. ¿Y te acuerdas de los hechos o no te acuerdas? De hecho, los iba a revisar ahorita. Los Ok, hechos. mira, a ver, busca los hechos, sería bueno para para poder hacer la relación, porque así tenemos que hacer el trabajo, una relación de hechos. Cuando, por ejemplo, la persona, Se refiere. a ver, adelante, adelante. ¿Quién quiere hablar? En cuanto a los hechos que refería Renata, creo que se refiere cuando en acude al Ministerio Público para levantar la denuncia, ¿no? Se le niega el acceso como tal al órgano jurisdiccional porque se le dice que no es competencia, ya que estos no había sido sufrido violación por parte de elementos del ejército y por tanto debía acudir a una instancia que conocía de cuestiones militares, ¿no? Y el Ministerio Público en la zona le negó el servicio como tal y aquí hay una discriminación. Y la mandó al Ministerio Público Militar. Y sabemos, per se, que no, porque tú alegaste que fue un militar, sí, pero sabemos per se que cuando pasa eso es que no va a pasar nada. Ese es el tema. Eso es lo que hay que también plantear. ¿Por qué ella se niega? Y además eso es porque ella está yendo con los abogados de las organizaciones allí que la están asesorando y le están diciendo, no, tienes que negarte a aceptar el Ministerio Público Militar. De hecho, la llamaron a hacer audiencias. Muchísimas veces ella digo, me estoy negando, estoy viniendo, pero me estoy negando a reconocerlos a ustedes como autoridad. Yo quiero hacer esto en el Ministerio Público Civil. Esto es muy importante, porque ahí estamos hablando, y esto lo mencionó Gerardo la clase pasada, y es muy relevante,
porque justamente eso genera impunidad. Es uno de los factores para generar impunidad. Lo comentamos bastante en la clase pasada, pero quiero irlo desgajando con el documento en la mano. A ver, María Los Ángeles, muy bien, Manuel, muy bien, Renata. Seguimos. De todas maneras, si tienen más elementos, levanten la mano, aléenlos, coméntenlos, no hay ningún problema. Es que sobre este punto que menciona del fuero militar, no sé si estoy igual interpretando mal o bien, pero creo que están más bien abordando el subderecho que tiene que ver con la imparcialidad y la igualdad de las partes, porque cuando la Corte hace la anotación de que no debe ser juzgado este caso en el foro militar, dice que porque en esos tipos de jurisdicciones, pues no hay una imparcialidad, ¿no? Sobre las personas que son juzgadas, porque son militares y tienden a protegerse. Entonces, pues la justicia no es como equitativa para las partes, sí, o sea, el proceso no va a ser equitativo. Y siento que es un subderecho del debido proceso porque pues tiene que haber igualdad de partes, ¿no? De que las partes puedan estar en el proceso alegando de igual manera, ¿no? De hecho, exactamente, en el debido proceso, una de las cosas es igualdad de las partes. También del acceso a la justicia. Y también se relaciona con el principio de igualdad y no discriminación. Así que todo esto se les va a ir haciendo una mezcolanza, ¿eh? Pero bueno, ustedes ya están casi abogados y abogadas, los que ya lo son, y lo van a tener que ir explicando muy bien. Más o menos, imaginen que este va a ser el esquema, la matriz de análisis del caso final, ¿no? Para acreditar el curso. Se los estoy recalcando porque ya lo estuve pensando, por eso es que se los voy recalcando para que vayan ya como pensando en qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Está bien? Me parece muy bien. Si quieren seguir comentando, quien quiera seguir comentando, aquí yo estoy en plena disposición de escucharlas y escucharles. Miriam, adelante, corazón. Profesora, la libertad, esto en cuanto, o sea, dice la ley que nadie puede ser privado de la libertad en cuanto a sus posesiones y pues a ella se le privó de la libertad tanto que tiene para, ¿cómo se dice? Para relacionarse o cómo se dice, no sé cómo decirlo, pero, o sea, también de sus posesiones, ¿no? Que entraron a su casa sin autorización. Mm, a ver, eso es más bien propiedad, no es libertad. Eso es propiedad, Miriam, y no hay alegado en ningún momento que se llevaron algo. No le veo igual esa relación. Eso es en tus posesiones. La inviolabilidad de domicilio es que evidentemente nadie puede entrar a tus espacios privados sin permiso o sin autorización judicial. O en este caso ministerial, ¿no? Del MP, porque no solo tiene que ser, no conozco específicamente todo el debido proceso penal, pero depende de los tipos de delito, puede ser el MP, es judicial la autorización, pero puede solicitar el MP y el MP en un caso de urgencia, en delitos, por ejemplo, de delincuencia organizada y cosas así, sí puede entrar a un espacio ahí está previsto en la Constitución, en los artículos 16 en adelante. Me acuerdo perfectamente que prevé los casos de delincuencia organizada, de delitos graves con una situación muy inminente en la cual la persona, por ejemplo, se va a escabullir de la justicia y entonces ahí es donde tú entras a un espacio privado para llevarte a la persona, por ejemplo, o porque van a destruir pruebas y cosas así, y no llegas al punto de llegar al sistema judicial. Y es así para autorizarlo es complicado. Y se los comento porque sí tiene esa peculiaridad. Y lo otro es inviolabilidad de domicilio. Ellos sí, ese es tu derecho y justamente lo vulneraron, pero no es libertad eso. Eso es libertad. A mí no me queda claro que eso sea libertad. No sé qué piensan ustedes. A mí me parece que es
o tu intimidad, ¿no? Más bien es la invasión a tu intimidad, que no es solamente el tema de la violación sexual. La invasión a la intimidad también tiene que ver con tu domicilio, a tu espacio privado. No sé cómo lo ven ustedes, María de los Ángeles. Es un debate un poco más filosófico. Yo no le veo libertad ahí. La libertad es de hacer y no hacer cosas, y no es que la tenga el Estado. La libertad la tenemos las personas. El Estado tiene facultades, jurídicamente hablando, de hacer y no hacer cosas. ¿Me entiendes? Entonces la libertad es de nosotros, de las personas y de los grupos sociales. Entonces no es que, no sé, no sé cómo lo vean ustedes. A ver, que intervenga el que quiera, no sé. Yo quería comentar al respecto, ¿no podría ser la libertad al libre desarrollo de la personalidad en cuanto a que en este caso la mujer no pudo tomar la decisión como tal? Más bien, pues en una violación obviamente no existe ese tipo de, se viola este derecho, ¿no? Y a la vez que es principio. Y creo que otra cuestión que tiene que ver con la libertad es con la libertad de asociación, ¿no? Que si bien en la violación no, el momento de la violación no se ve esto, pero ya en el peritaje que hicieron, se señala que no es un hecho aislado y a partir de este acto, que fue la violación, como que hay una ruptura, ¿no? De la cuestión social y ya no se puede llevar ampliamente la libertad que ellos tenían en cuanto a libertad de asociarse, de reunirse, de llevar a cabo los eventos como comunidad, ¿no? Ese segundo me parece mucho más factible, que hay una ruptura del tejido social producto del acto violento en la comunidad y provoca, muy derivado, una ruptura en la organización y te rompe la libertad de asociación. Eso sí, la libertad del desarrollo, esta cosa del desarrollo libre de la personalidad tiene que ver con la identidad. Y tu identidad en este caso es mujer e indígena. Yo, a ella nadie le está diciendo, para que entiendan también los derechos, eso es importante, por eso también estamos en el debate, porque en el debate práctico salen cosas interesantísimas. A ella no le están diciendo que se tiene que quitar, por ejemplo, su ropa indígena. El otro día yo tuve un encuentro con la Universidad de Oaxaca el jueves pasado, con un debate entre académicos y no solo académicos, había activistas, compañeros y compañeras indígenas, activistas incluso y abogados que son también indígenas. De hecho había MEPA de Guerrero, de Oaxaca, mixtecos, estuvo muy interesante. Y realmente, por ejemplo, se habló un poco de esta cosa de los derechos patrimoniales vinculados a la propiedad intelectual y cómo ha habido políticas en algún momento en los espacios para que, por ejemplo, no usen sus ropas tradicionales, las que ellos quieren usar, no hagan sus determinadas fiestas culturales de la manera en que ellos quieren, o la otra arista, que está muy interesante, que es una arista como de apropiación de la modernidad occidental de todas esas tradiciones culturales y desvirtuación de la tradición cultural de los pueblos, como occidentalización, manipulación y capitalización, por supuesto. Lo vuelven valor agregado y lo capitalizan, ¿no? Típico, ¿no? Los tejidos de determinados pueblos que los venden en no sé qué tienda en Francia, en no sé qué, y las demandas que hay sobre propiedad intelectual sobre esto, etc. Estuvimos hablando de eso. Ahí para mí sí hay un tema de derechos culturales vinculado al libre desarrollo de la personalidad, sobre todo si hay una actitud de la autoridad por limitar el desarrollo de los pueblos indígenas en sus tradiciones, por ejemplo. Ahí sí, no hablar su lengua, por ejemplo. Pero ella en sí, la violación es, no sé, habría que argumentarlo muy bien, ¿eh? Lo están un poquito jalando con hilos finos ahí ustedes, pero no hilos finos muy bien articulados, sino muy finillos que se rompen. Porque es un poco así como, bueno, es que si no me dejas asociarme como pueblo indígena, porque yo tengo mis tradiciones culturales, pero no tiene que ver con la identidad de la libre personalidad. Su asociación tiene que ver con su defensa de su tierra, territorio y su seguridad, porque ellos están siendo agredidos, una violencia sistémica y sistemática, estructural, histórica, ¿entienden? Entonces sí, a ver, yo les pedí que buscaran más derechos, pero ahí vayan
Argumentenlo ahí, vayan buscando, ¿no? Está bien que se genere el debate. Libre desarrollo de personalidad para mí tiene que ver con identidad. Y la identidad es, eres indígena o eres de la comunidad LGTBIQ+, que no te dejen cambiarte el nombre, que no te dejen vestirte como tú deseas, que no te dejen hacer tus tradiciones culturales como tú entiendas, ¿no? Que te tergiverses tus tradiciones, tus expresiones culturales, que no te dejen hablar tu lengua. Va por ahí, ¿vale? Pero bueno, podemos seguirlo dialogando. A ver, Gerardo, la libertad de asociación se me hace muy importante porque sí la violan, hay una ruptura del tejido social. Gerardo, adelante. Vayan levantando la mano, porque veo que algunos levantan, la bajan. Adelante. Y principio de seguridad jurídica, profesora, de acuerdo al artículo 17 constitucional, en el párrafo 2 menciona que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esto lo menciono, profesora, porque en el punto 163 de la sentencia menciona que la señora Fernández Ortega presentó un escrito mediante el cual se opuso e impugna la competencia militar para la investigación de los hechos delictivos de la que fue objeto y solicitó que el Ministerio Público Militar se abstuviera de seguir conociendo el caso. Y la resolución fue que impugnada, ¿no? Competencia del fuero de guerra se encuentra debidamente fundada y motivada. Eso fue lo que el Ministerio Público Militar hizo, rechazar la solicitud de la señora Fernández y de aún así, pues, decir que estaba debidamente fundada y motivada, ¿no? Entonces, aquí hay yo considero que este principio de seguridad jurídica está siendo alterado al momento la delegación del caso, vaya. No sé si esté en lo correcto, porque en el tercero menciona que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes también, pero ya eso ya se había mencionado. Sí, pero para mí sí, son la seguridad derechos jurídica, eso. Fíjate, son sus derechos eso, sus derechos. Es verdad que un principio que ustedes se los dan como el principio sacrosanto del derecho mexicano, pero para mí son sus derechos eso, ¿no? Dentro del debido proceso y el acceso a la justicia. Que para mí realmente, sinceramente, si yo quiero simplificar un poco, ser un poquito más didáctica, metodológica, para mí el gran principio es debido proceso y todo lo demás tiene acceso a la justicia, igualdad de las partes, por supuesto, en el acceso a la justicia en el debido proceso. Lo que pasa es que el acceso a la justicia es el momento justamente de acceder a ella. Y el debido proceso es todo el proceso. Entiendan también eso, ¿no? Es todo, es desde que empieza hasta que termina. Entonces el acceso a la justicia para mí es parte del debido proceso. Por eso es que yo, aunque está puesto arriba, en materia lógica, para mí va en sus derechos. Igualdad de las partes en el debido proceso y en el acceso a la justicia. Seguridad jurídica en el debido proceso y en el acceso a la justicia, muy bien explicado, Gerardo, muy bien. E incluso, ahora voy a rectificar un poquito, porque los requisitos de todo esto es imparcialidad, independencia y competencia. Son requisitos internos. Esto no implica en sus derechos, son elementos de los derechos. De hecho, en buena lid son elementos esenciales de esos derechos, que para que haya realmente igualdad de las partes, tiene que haber imparcialidad, independencia y competencia. Para que haya seguridad jurídica, tiene que haber imparcialidad, independencia y competencia. O se respete la competencia, más bien, imparcialidad e independencia de los tribunales. ¿Por qué? Porque la jurisdicción militar, y justamente es lo que hay que plantear, no va a juzgar al militar. Ese es el problema, ese es el punto. Por eso no hay imparcialidad y no hay independencia. Y por eso es uno de los elementos para los cuales se plantea que hay una violación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos de obligación? Adelante. ¿Esos elementos podrían entrar en las garantías judiciales o la protección judicial? ¿Cuáles? ¿Lo que te estoy comentando? Ajá, la imparcialidad, no sí, recuerdo los otros. pero como elementos. No hay un derecho a la imparcialidad, sí, no. Es que es un elemento de la igualdad de las partes, de la seguridad jurídica, del debido proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, así sí, porque también me quedé con la duda. De hecho, ahorita lo que decía como subderechos,
Igual me causaba como una duda. Pues, unos son principios y otros ya Pues serían los derechos, ¿no? Como tales. fíjate, yo los veo así, ¿no? Yo veo esto así, porque para mí el acceso a la justicia, pero igual, tienen el ejemplo en la guía, el ejemplo de la guía de fundamentos teóricos, son dos guías, la mía y la otra, en la otra, justamente de estos derechos de debido proceso, acceso a la justicia, los tienen muy desgajados ahí. Está la igualdad de las partes, de presentarse, porque eso lo pueden explicar mejor, ¿no? Por cada situación, es de poder presentar en la instancia competente tu denuncia, ¿no? Eso es acceso a la justicia, ¿no? Y cómo se expresa en que yo quiero presentar el caso de Inés en la instancia competente. Para mí la competente es el Ministerio Público Civil, no me dejan, ¿no? Y por tanto también no tengo igualdad de las partes, pero no tengo igualdad de las partes no porque él no tenga defensa, al quien estoy imputando, sino porque al meterme al Ministerio Público Militar, pues yo estoy en desventaja. Yo, Inés, estoy en desventaja, porque ahí no hay imparcialidad. Entonces, esos son argumentos de los elementos de los derechos, ¿no? ¿Está bien? Son argumentos. Y no va a haber independencia del juzgador respecto al que se juzga, porque son de la misma entidad corporativa. Eso es lo que se está alegando. Entonces, eso es un poco lo que quiero, ¿no? Que ustedes vayan También alegan desgajando. la Dime, competencia, ¿eh? porque alegan también la competencia, Y es porque lo que dicen dije. Sí, que adelante. la jurisdicción militar está para castigar pues delitos militares, o sea, cuestiones como muy específicas de los militares en activo. Ah, Y este caso es una violación a derechos humanos. Entonces, pues no era competencia de una jurisdicción militar abordar el caso porque se estaba tratando de violaciones a derechos humanos que no tenían nada que ver con el perfil de los jueces militares, ¿no? Esa es otra de las exactamente. alegatos. Exactamente. Muy bien la relación esta de los derechos con respecto a la competencia. Muy bien, gracias. Sí, faltaba ese elemento y es muy importante. Justamente porque estamos hablando, y es que no es que haya delitos, a ver, es que sí, la competencia para militares, habría que ver, yo no conozco la ley, todos los que sean los delitos militares, pero tiene que ver con tu funcionamiento como militar, pero esto es un delito civil, estás violando a una persona, punto. Entonces, ¿cómo se juzga esto en lo militar? ¿Cómo se juzga Lo en lo que dicen civil? es que no es una cuestión de disciplina militar, no es una cuestión Exactamente. de disciplina militar. Sí, sí, exactamente. No es internamente de funcionamiento de lo propio de lo militar, sino exactamente. Lo que pasa es que no sé si a lo mejor también, por ejemplo, un delito de violación entre un hombre y una mujer militar, se va por la jurisdicción militar, se va por la jurisdicción civil. Yo conozco, han estado mencionando esto bastante por ahí, lo he leído en noticias específicas, pero bien hechas, no propaganda ni nada. Donde hay casos de mujeres militares que han sido violadas en sus unidades militares y están pidiendo que sean juzgadas las personas y que tengan todos estos principios están pidiendo. Y habría que ver si en este caso la jurisdicción militar tiene competencia o no, porque me parece que está pasando cosas parecidas. Yo creo que un delito de violación por la violación flagrante de derechos humanos siempre tiene que ir hacia el ámbito civil, ¿no? Bueno, seguimos. Faltan las obligaciones, falta un poquito el desempaque en materia aunque el desempaque se ve más en la otra parte, por algo específico que comentaron, que a ver si lo descubren, que tiene que ver con temas culturales. Y, y ya eso, para cerrar este punto y entonces ver reparaciones, que es el otro punto que les dije que vamos a ver. Les puse una guía, hay que leérsela, no me interesa tanto todo el decursal de Derecho Internacional Público como reparaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué tipo de acciones se hacen para reparar el daño en materia de derechos humanos? Entonces, bueno, si ven algunas de las obligaciones incumplidas, esta misma que alegó Miriam al inicio en la otra clase, que yo le había dicho que no, pero que sí está, que es la adecuación del marco legal, y si alguien me la puede explicar, y así sucesivamente.
Creo que no todos leyeron todo, por eso no participan. Recuerden que... De hecho vienen, ¿no? Dime, adelante. Después del 159 ahí vienen las obligaciones, dice que es la protección, bueno, como la obligación de respetar. Yo creo que en esta parte se observa de que el Estado no debe de inmiscuirse, ¿no?, en los derechos humanos como tal, y incumple esta obligación, ¿no?, al momento de militarizar la zona o las comunidades. También habla de la obligación que ya mencionaba Miriam sobre el deber de adoptar. Esto porque este hecho fue posterior a la Convención Americana, ¿no? De Bedón-Dopara, y la de prevenir, y otra obligación es la de sancionar. En este caso, y aquí ya habla específicamente de la tortura, ¿no?, que también aparece en la convención como obligación de los estados que forman parte del tratado. Y entonces la adecuación del marco legal tiene que ver con que el Estado mexicano tiene suscritas estas convenciones y no ha adecuado su marco legal para ello. Por la Convención de Belén do Pará, que es de discriminación contra las mujeres en el sistema interamericano, de hecho. ¿No? ¿Sí? Sí. Pues esto es Sí, profesor. importantísimo. Sí, esto es importantísimo porque ahí sí habría que... sí tenía razón Miriam y hay una obligación que no habíamos visto, ¿no? Está muy bien. La de respeto, protección y eso, evidentemente, la habíamos visto, pero está muy bien también. Bueno, después vienen los alegatos del Estado y los alegatos de las partes, pero, por ejemplo, también debido proceso... Profesora, Dígame, intervengan ustedes, adelante. Yo prefiero que hablen ustedes, sí. en cuanto a las obligaciones incumplidas, también entraría cuando comienza a hacer un desglose de todo, bueno, todo lo que se hizo mal en cuanto a la denuncia, que la revisan personas que no, o sea, no la revisa un médico legista, no, no le dicen que no debe de cambiarse de ropa, no le dan un traductor que hable su lengua indígena, y va enumerando lo que hubo mal en el procedimiento a la hora de revisarla, porque tampoco le hacen, supongo que las pasan también a que las revisen psicológicamente para ver el daño que tienen en ese momento, y eso tampoco lo abordan, ¿no? Y ya después viene lo que usted acaba de mencionar sobre la Convención Belén do Pará, ¿no?, que es la ley contra la violencia, ¿no?, y discriminación de la mujer, que debe de sancionar, prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia. Convención, vale. Está bien, sí, eso se Sí, perdón. muy bien. Sí, estamos de acuerdo. Y de hecho también lo alega en el otro de integridad física y psicológica cuando menciona todo el proceso con los médicos, ¿no?, etcétera. Que es parte de las pruebas, y esto es importante. Las pruebas también son parte del proceso, del debido proceso. Y esto es muy importante. Bueno. Pues es que en ese punto que acaban de mencionar, las obligaciones incumplidas, tal cual las dice en el punto 185, son que al haber fallado el Estado en hacer la debida diligencia, no previno, investigó y sancionó la violencia contra la mujer específicamente. O sea, en esa interdependencia de los derechos, al no hacer el debido proceso en el caso, pues también falló el Estado en prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, específicamente por lo que implicó, ¿no? Claro, entonces tenemos respetar, proteger, cumplir, prevenir, investigar y sancionar. Y creo que habían dicho, y adecuación del marco legal, ¿no? Adecuación del marco legal. Pues tenemos muchas. Por ejemplo, acá es difícil que ustedes encuentren progresividad y regresividad y cosas así. En derechos sociales sí, van a encontrar más temas de progresividad y no regresividad.
ese otro tipo de obligaciones, ¿no? Está mucho más, a no ser que de pronto encontremos en un caso que hayan cambiado la ley penal desde el momento que ocurrió el caso hasta el momento que es juzgado, por ejemplo, y que esto haya afectado a la víctima. Las leyes penales es siempre favorables a los demandados y a los denunciados y a las personas recluidas en privación de libertad. Eso es un principio de la ley penal también. Entonces, no sé cómo tratar esto en materia de derechos humanos, en materia de debido proceso, que haya afectado a la víctima. Tendría que pensarlo un poco, pero podría darse caso, porque no tiene que ser una cosa tan más penal, sino que afecte a la víctima el hecho de que hicieran algún cambio legal. Habría que pensarlo, lo estoy especulando. Pero eso podría ser regresivo en materia de derechos humanos. Siempre uno piensa en función de los demandados en materia penal a la hora de pensar la ley penal a favor de, pero no de las víctimas. Y esto es un tema importantísimo. Hay otro documento que tengo sobre víctimas, pero no sé si nos va a dar tiempo a abordar ese punto, porque es importantísimo el tema de... Hoy las leyes penales mundiales, globales, todas las leyes penales van hacia modificarse a que no solo te centres en el delito y en los acusados, acusadas, sino también en las víctimas. Entonces ahí, y que tienen derechos. De hecho, la reforma de justicia penal mexicana sí tiene un apartado en la Constitución sobre derechos de las víctimas, que ya está en eso avanzó mucho. Pero entonces habría que ver, pues sí, si tú cambias la ley en materia de que los derechos, de que hagas regresivo derechos de las víctimas, hay una obligación una violación de la obligación de no regresividad en materia de derechos humanos. Que no es el caso este caso no existe, pero les estoy poniendo ejemplos de cosas que se pueden ver en materia de derechos civiles, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Miren, hay una cosa lógica acá en derechos humanos. Los derechos civiles se interrelacionan bastante y puede estar asociado a sujetos en riesgo y vulnerabilidad como mujeres, pueblos indígenas, etc. Los derechos sociales también se relacionan. Eso no quiere decir que no se comuniquen unos con otros. Didácticamente no son generaciones. No me vayas a decir que son generaciones de derechos humanos, eso no existe, por favor. Eso fue una forma de decir de los derechos para nunca tratar de que los sociales no se cumplieran, no se realizaran, no se garantizaran. Pero sí es un hecho de que tienen ciertas autonomías. El ámbito de los civiles van con ciertas autonomías, el ámbito de los sociales van con ciertas autonomías, sobre todo cuando hay violación de integridad física, psicológica, la vida, tienen una autonomía propia ahí, las libertades por otro lado, ¿no? Los políticos se relacionan de pronto con las libertades, por ejemplo, y no tanto con la vida, porque que no te dejen votar no implica que tu vida esté en peligro, ¿sí se entiende? Y los sociales se relacionan también con los civiles, con la vida, por ejemplo, y tu integridad física, y hasta cierto punto con algunas libertades, pero no con todas. Entonces, piensa en esto. Cuando hablo de los sociales, hablo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿vale? Desde los laborales, la tierra para campesinos y pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas, esos derechos son de los pueblos indígenas específicos, están muy vinculados a lo social también. Pero, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho civil, es un derecho de participación, no es un derecho social. Y el derecho a la autonomía pues, es un derecho madre, el derecho a la libre determinación es un derecho madre que tiene todos los derechos internamente. Bueno, les sigo comentando cosas que se me ocurren que les den más elementos para trabajar a futuro, si quieren trabajar esto. Bueno, compañeros, compañeras, ¿qué hora es? Nos quedan 4 minutos. ¿Algo más que quieran comentar? Desempaque, nos falta el elemento del desempaque. A ver si alguien lo comenta. Es adecuación cultural.
que se viola el ámbito de adecuación cultural y tiene también que ver con el debido proceso. A ver si se acuerdan, está más ubicado en la primera parte de la sentencia. ¿No? ¿No lo ven? ¿No lo ven? Bueno, realmente, y todo lo que dijiste, Renata, también está en el punto 184, a partir del 184 de la debida diligencia en el procesamiento de la denuncia e investigación de la violencia sexual, ¿no? De las autoridades médicas, etcétera. No ven lo de la adecuación cultural. Si la persona no habla español, no habla castellano o español, y tú no le provees un traductor y no provees que todo tipo de diligencia, desde que denunció en el primer momento hasta el último, hasta estás violando, ahí sí hay un tema de libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, Manuel, y vinculado a sus derechos culturales de su lengua propia, y vinculado al acceso a la justicia y al debido proceso. Y el desempaque en el materia de sus derechos lingüísticos o sus derechos culturales. Un derecho cultural tiene un desempaque, que son muchos derechos culturales. Uno es el derecho al uso de tu propia lengua y a participar en todas las instancias políticas, económicas, jurídicas, la que fuera, con tu propia lengua y entender lo que está pasando. Entonces, el derecho cultural sería un derecho principio, los subderechos serían derechos lingüísticos, el uso de la propia lengua sería un derecho lingüístico, y justamente habría, uno de los elementos es que todo tipo, en el debido proceso, por ejemplo, en el debido proceso y en el acceso a la justicia, tú tienes que garantizar la adecuación cultural para pueblos indígenas, por ejemplo. Ese es todo un desarrollo. Y ese está en el desempaque, que la adecuación cultural es el desempaque de los derechos, es uno de los elementos. Pero fíjense, esa adecuación cultural está vinculada a un derecho civil, que es acceso a la justicia o debido proceso, ¿está bien? Un subderecho, a esos subderechos, a ese derecho y a esos subderechos, o a esos dos derechos, como lo quieran ver. Eso es muy importante. El tema porque al final, si tú no sabes de lo que te están juzgando, ¿qué puedes decir? Incluso, que puedes hablar. Claro, ya sabemos que va un traductor y todo esto, pero el Estado tiene la obligación de proveer todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Vi que María Los Ángeles levantó la mano, adelante, y ya cerramos con... Sí, yo tengo la duda de si en el apartado 195 es en donde se está como resumiendo el desempaque, o me estoy confundiendo, porque ahí dicen que las omisiones y fallas Sí. en la investigación que se han considerado aprobadas son, y ya marca 6, ¿no? O sea, 6 como muy concretas. El que el MP no quiso recibir la denuncia inicial, que no se proveyó del intérprete, que no se garantizó la diligencia de la violación sexual correctamente. En la 2, aquí está, en la 2. No se proveyó la señora Fernández Ortega, quien al momento de los hechos no hablaba español, de la asistencia a un intérprete, sino que debió ser asistida por una persona conocida por ella, hecho que, a criterio de esta Corte, no resulta adecuado para respetar su diversidad cultural, aquí está el principio de diversidad, asegurar la calidad del contenido de la declaración y proteger debidamente la confidencialidad de la denuncia. Y esto es puro debido proceso. ¿Sí lo ven? Ajá. Pero entonces, así como está estructurado, es lo que podemos nosotros entender como lo que es el desempaque, ¿no? Que los vaya numerando, que fueron las cosas probatorias que fallaron o se violaron, ¿no? O se omitieron. Eso es lo que estoy entendiendo por desempaque. No, el desempaque es, lo vimos en clase, son los elementos esenciales de los derechos, están sobre todo muy ubicados a derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, son disponibilidad, adecuación cultural, calidad, accesibilidad física, asequibilidad económica.
Ahora, la semana que viene, que vamos a ver un caso relacionado a megaproyectos, de estas cosas, derechos sociales, se va a ver más claro. Pero aquí, en este caso, que es un caso justamente de derechos civiles, porque es integridad física, psicológica, moral, inviolabilidad, domicilio y debido proceso, por favor, el micrófono. No están ni atendiendo, pues no tienen ni que estar en la clase. Laura. En este sentido, el desempaque implica que tú encuentres en esa acción una violación. Claro, tú la puedes asociar muy rápido al debido proceso, pero eso está asociado a un derecho cultural, a un derecho lingüístico, ¿entiendes? Y lo ubicas por el tema de adecuación cultural. Ellos no lo describen así, pero ellos pueden perfectamente decir, tiene el derecho, el pueblo indígena, la mujer por ser indígena tiene derecho a un intérprete, pero tiene derecho al intérprete porque justamente tienes que adecuar culturalmente todas las instancias de jurídicas y políticas para que ellos tengan acceso. ¿Sí? Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Entonces, de utilizar las categorías, ¿vale? A eso me refiero. Y usarlas. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. La figura de los militares no es una figura garante. ¿No se supone que ellos deben de proteger? Y entonces, O sea, me refiero a que por ese lado lo que se debió haber hecho hubiese sido por el medio civil, no por sus leyes de ellos, porque se supone que ellos están para cuidarnos, ¿no? sí, pero no entiendo tu Como duda, figura. porque ya hemos hablado de que se violó el debido proceso por la competencia, porque tenía que, y se expresó aquí muy bien, lo dijo María Los Ángeles, porque tenía que juzgarse, procesarse y juzgarse por la vía civil, porque es un delito que tiene que ver con la vía civil y no con el ámbito militar. ¿Entiendes? Luego entonces, ahí está una violación del debido proceso. Que ellos nos tienen que cuidar, sí, claro, pero no dejan de hacer violaciones. No entiendo muy bien esa parte de que nos tienen que cuidar. Sí, el Estado siempre nos tiene que cuidar, pero el Estado también siempre nos viola los derechos humanos. ¿Sí? Por tanto, hay que decirles que están violando sus funciones, están haciendo delitos. No, ¿vale? No entiendo bien por dónde ibas, la verdad. Sí, me quedé con eso. Yo creo que no escuché cuando María de Los Ángeles dijo eso, pero sí me había quedado yo con esa duda. Ok, vale. Profesora, ¿terminamos ya la lectura? A ver, en la lectura, en la sentencia, hay una parte. A ver, yo les dije que leyeran el peritaje, ya se acabó la clase, que leyeran el peritaje. El peritaje es interesante porque habla de las reparaciones que son y de la reparación del daño, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y justamente las reparaciones específicas, este caso es paradigmático en materia de reparaciones, porque por un caso pidieron reparaciones para toda la comunidad, y la reparación era que se fueran todos los militares de la zona. Y entonces incidía colectivamente, a partir de la individualidad incide colectivamente. Está muy bien tratado en el peritaje, si lo pueden leer, y también en el informe. Y también tienen la guía de reparaciones y también tienen en la sentencia, hay una parte de reparaciones. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿vale? Y ya cerramos el caso. La sentencia tiene reparaciones, ¿eh? No sé si la vieron. Está después de los hechos, están al final, después de las obligaciones que ya mencionó en la página 80, que ya mencionó las obligaciones que mencionó de respetar los derechos, etc. Mencionó muy bien Manuel, en la página 80 está todo el tema de la reparación. Esta sentencia, dime Manuel, adelante. Sí, que en la sentencia vienen como que de manera muy general las reparaciones, en los puntos resolutivos, ¿no? Que sería, ya en el peritaje ya se clasifica, ¿no? La autora clasifica cuáles son los tipos de reparación y concretamente, cuáles son los que van a operar en este caso en las comunidades, ¿no? Ahí menciona.
Exactamente. diferentes tipos, las medidas Exacto. y otras. Buenísimo, Manuel. La próxima clase vamos a ver todo eso. Traten de leer todo lo posible. Está la sentencia, que es muy general, está, que es un pedacito, está el peritaje, hay un informe sobre reparaciones extra que les subí y les puse también una guía, si la quieren ver, para tratar el tema teórica y en la práctica. Y este caso es paradigmático en ese sentido. Se los digo porque pasó de lo individual a lo colectivo y ver ese rubro que nos falta ver teóricamente. Y eso también va a salir en el análisis de sentencia que van a hacer ustedes para, como trabajo final, ¿no? ¿Qué reparaciones de daño se pueden hacer y cuáles son los tipos de reparaciones? ¿Vale? Ya terminamos, 7 y 6 minutos. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Vean. profesora. Hasta luego, profesora, Bye. gracias. Gracias. Gracias, Gracias profesora, por hasta lo que luego. leen, por los que leen, participan y bueno, por los que están más o menos presentes. Bye.